¿Qué llevamos? Ya identificamos qué es la administración. Dijimos que es una ciencia social que nos ayuda a lograr objetivos, metas, resultados a través de un proceso llamado proceso administrativo, que más adelante vamos a analizar, pero que de entrada pues, les quiero decir que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, según Henry Fayol, administrador clásico y creador de los 14 principios de la administración. También ya comprendimos cuál es la importancia de la administración en la vida del todo ser humano, así como en las instituciones. Sin la administración no hay nada. Para que el gobierno haga un buen programa de vacunas y no se le arme el caos que se le armó hace unos días acá en la UNEVE, de que si vacunaban, no vacunaban, que si tenían ficha, no tenían ficha, que si estaban registrados o no. Hay una mala logística y una mala administración, por eso tanto rollo y la gente en su enojo, pues los comprendo, cerró la avenida central, ¿no? Entonces, bueno, ahí les falló la administración. La administración no puede fallar porque si no hay un caos, hay errores, hay dificultades, se pierde dinero. Incluso la administración, si no llevo a cabo una correcta administración, más allá de perder recursos, puedo perder incluso la vida, ¿no? Pues tan solamente ahorita vean, llevamos ya vamos a llegar a los 200,000 decesos, entonces hay algo está fallando, entonces bueno. La administración me permite tener un buen desarrollo armónico y equilibrado en una comunidad y en una sociedad para poder seguir evolucionando y desarrollarme, ¿no? Entonces, bueno, las tareas que se supone que ya tienen que estar en Classroom, que ahorita no he podido calificar porque sí he estado un poquito de cargado de trabajo, pero no se preocupen, ustedes vayan entregando, yo voy calificando. Mientras todavía no esté el calendario oficial de exámenes o de evaluaciones, pues todavía podemos como quedarnos un poquito de holgura. Cuando ya tenga el calendario oficial de exámenes, entonces ahí sí a lo mejor ya los va a tener que presionar un poquito más. Sobre todo porque recuerden que todavía estamos en el proceso de planea, seguimos haciendo simulacros de planea hasta el 27 de marzo, seguimos metiendo lo que es la actividad lectora o la comprensión lectora para ejercicios de planea, la habilidad matemática, y sobre todo, también tenemos que empezar a manejar Constrúyete, ¿no? Que nos toca evaluar, disertar sobre lo que es la perseverancia del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, supone que ustedes ya debieron de haber hecho una presentación en PowerPoint de lo que es la línea de tiempo, de la historia de la administración en México, en América Latina, en el mundo, las características de la administración, los diferentes enfoques de la administración en el mundo, desde el enfoque teórico, desde el enfoque científico de Frederick Winslow Taylor y el enfoque clásico de la administración de Henry Fayol, ¿no? Más los enfoques complementarios que salen en ese video que les subí, que les digo que pues no me avisaron que no se veía la imagen y sale con puro audio, ¿no? Y pura exposición mía, pero no se ve una imagen, pero ahí fue un pequeño error humano, ¿no? Tampoco somos infalibles, entonces por eso les dije que me recordaran. Bueno, ilustrar por medio de una línea de tiempo la evolución histórica de la disciplina administrativa, eso se supone que ya lo hicieron. Ilustrar por medio de un video en YouTube cómo ha evolucionado la administración en el mundo, México, América Latina, esto es lo que vamos a ver ahorita, aquí vamos, hasta aquí vamos. Ajá. Después de esto van a hacer un cuadro comparativo y van a relacionar las diferencias y ventajas o desventajas entre las diferentes enfoques o disciplinas administrativas, ¿no? Entre el enfoque de la administración del método científico, entre el enfoque clásico de los 14 principios y las áreas funcionales, entre el enfoque humanístico, entre el enfoque de sistemas, entre el enfoque de contingencias, entre el enfoque matemático, todos esos enfoques que les he ido explicando en el video anterior, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Dónde está? Ahí está. Vienen preguntas. ¿Cuándo surge la administración? Pues podemos decir ya ahora sí en forma que la administración surge con el origen del hombre, pero en forma la administración científica dentro de la incipiente industria nace con la revolución industrial. ¿Apareció durante la revolución industrial? Sí. ¿En qué forma se ejercía la administración en el siglo XX? Bueno, acá arriba podemos ver que nos dice
que en el siglo XX hay un auge tecnológico industrial y que surge la administración científica. ¿Cómo era la administración científica? Les dejé ver la película de Tiempos Modernos. A través de la película de Tiempos Modernos podemos ver cómo era la administración científica, coercitiva, por medio de estricta supervisión, de estudios de tiempos y movimientos, pero no tenía ninguna parte humana. O sea, si el ser humano se estresaba, se fatigaba, pues no les importaba. O sea, simplemente ellos querían productividad, elevar sus números económicos y su margen de eficiencia o su margen de rentabilidad o la productividad de la empresa, ¿no? ¿Cómo es la administración en el siglo XXI, en el presente siglo? Bueno, pues con la globalización se rompen las fronteras culturales, las fronteras geográficas, las fronteras económicas, y por medio de una bursatilización del sistema económico, incluido la criptomoneda del Bitcoin, pues se nos está obligando a ya no utilizar una moneda de curso legal, a hacer transferencias electrónicas, a hacer compras desde casa por medio de redes sociales y otras tecnologías digitales. Entonces, bueno, eso es. También vivimos en una sociedad donde el conocimiento es poder, ¿no? Este conocimiento que yo les estoy impartiendo de qué es una empresa, qué es la administración, para qué sirve, cómo ha evolucionado, qué es una empresa, qué es un proceso administrativo, qué son las áreas funcionales de una empresa, a largo plazo ustedes van a ver que nos va a servir para crear y para construir una empresa. Llámese sociedad cooperativa, llámese asociación civil, llámese empresa lucrativa, etcétera, que en este contexto de pandemia, a la larga nos tiene que dar de comer. A la larga esta clase nos tiene que servir para generar un producto, un servicio que genere derrama económica, que genere dinero en un mediano o largo plazo para poder salir todos juntos de esta pandemia. De hecho, creo que ya se los había comentado, si no se los comento, hay un canal que se llama Comunidad Escolar, y en ese canal de Comunidad Escolar se está impartiendo un taller virtual de administración, pero sobre todo de emprendimiento. El día viernes me chuté o vi la tercera entrega o algo así, y está muy bien interesante. Les voy a pasar el link del video para que también tengan oportunidades de verlo ustedes, porque habla de cómo desde las diferentes comunidades del sur del Estado de México se están buscando, acá está, miren, se está buscando generar proyectos productivos para, pues, levantar al país, al Estado de México, de la crisis económica que se está viviendo por la pandemia de la COVID-19. Ok, está bien. Gracias, María Isabel. Ay, dame que de pantalla. Ahí está. Vamos a adelantarle un poquito porque sí está. A ver si le podemos poner más audio. Le adelantamos porque está. Es nomás para que vean. Ahorita les paso el link para que lo vean en un tiempo libre, pero para que vean de qué trata y cómo sí, o sea, está fuerte lo de la cultura del emprendimiento en el Estado de México y se... que hace el TEC de Monterrey con su escuela de emprendimiento, el EGADE, y es un... Lo ideal sería que nosotros como CECITES o CECITEM tengamos nuestro propio modelo de incubación. Que se les hace por todo el país de estar como haciendo stand-ups, pero de emprendedores con fracasos. ¿Sí? Este libro, al rato les paso la bibliografía, está muy, muy bueno, porque ahí nos muestra, y ahorita les voy a estar haciendo algunas preguntas de cómo ven estas cifras, por qué está pasando o por qué están aumentando estas cifras. Entonces, el libro se llama El libro del fracaso, y estas son las estadísticas. Por favor, por ejemplo, en estudios que se han hecho con el INEGI, con empresas, por ejemplo, el 50% de negocios tradicionales no duran más de un año.
implementados. Y nosotros lo podemos saber en nuestro círculo más cercano, negocios, una tienda, una cafetería, algo que abran al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, ya está cerrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa cultura de ¿para qué hago las cosas? A veces no la tenemos tan fuertes. ¿Por qué queremos hacer un emprendimiento? ¿Por qué lo necesitamos? Tampoco a veces lo sabemos definir. Y estoy viendo el plan de trabajo, el plan que implementan, y eso lo trabajan mucho. Y en serio, es muy, muy buena esa parte, porque sí hay esa parte de mentalidad, hay que trabajarla y fortalecerla mucho, mucho. El 20% de negocios no duran más de 5 años. Y aparte, otra, por favor, y el 4% no dura más de 10 años, o dura más de 10 años. ¿Qué es lo que nos lleva? De entrada, el 96% de nuestra probabilidad de éxito en un negocio ya se está reduciendo a menos de 10 años. Y solamente tenemos la oportunidad, bajo las estadísticas, que el 4% seamos nosotros y que duremos más de 10 años. Esto por ejemplo, con los que están en YouTube, se les hace esta cantidad o este porcentaje de cierre de negocios. ¿Cómo lo perciben? ¿Es por falta de qué? ¿Ven una carencia? ¿Ven algo que están haciendo de su percepción? ¿O por qué se está dando este evento de que solamente el 4% dure más de 10 años? Aquí vamos a darle oportunidad al foro de... Tiene razón, ¿no? El profesor Cristian, creo que se llama. El profesor Cristian tiene razón, porque sí, o sea, precisamente los negocios quiebran o cierran porque no tienen estrategia, porque no tienen una planeación, porque no se hace un plan de negocios estratégico, porque no se hace un estudio de mercado, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en este video, si ustedes lo analizan con detenimiento, se van a poder encontrar con casos, por ejemplo, de la zona sur del Estado de México, donde los chavos, así como yo les pedí hacer un proyecto emprendedor, un producto o servicio para vender o comercializar o generar ingresos, y hacen quesos, ¿no? Y se los venden a la comunidad. O hay otro caso que estaba yo viendo, que en Xonacatlán, creo, que está allá por el Estado de México, empezaron a hacer su propio sanitizante y su propio gel antibacterial, precisamente, primeramente, para cuidar a la comunidad de CECITES, ¿no? O de COBAEM, o de POEM, o de la institución educativa de nivel medio superior a la cual pertenezcan, pero después los maestros o maestras de emprendedurismo o de administración les dieron la visión y dijeron, bueno, es que esto se puede ir más allá. O sea, ahorita esto es algo que la comunidad, la población está requiriendo mucho y está consumiendo por la medida de la prevención de la COVID-19, ¿no? Entonces esto le podemos hacer una marca, una etiqueta, un envasado, y lo podemos comercializar y puede dejar una derrama económica para los propios estudiantes, ¿no? Entonces esto es a lo que los estoy invitando, ¿no? Por eso el video que les compartí el día viernes por medio de WhatsApp es un video que grabé para explicar la importancia de la innovación y la creatividad y cómo llevar a cabo procesos de innovación y creatividad, rompiendo paradigmas para poder generar un buen producto o servicio que valga la pena, que trascienda y que sea viable y rentable a lo mejor en algún momento, ¿no? Desde que nace la incipiente empresa en la revolución industrial, muchos empresarios, muchos emprendedores, muchos administradores, muchos contadores hicieron el análisis y el estudio de cómo podían hacer para que evolucionara la sociedad y para que la empresa o la organización económica pudiera trascender y evolucionar, ¿no? Entonces ya vimos la administración desde el enfoque mundial, cómo surge, cómo se desarrolla. Ahora vamos a aterrizarlo al contexto nacional, al contexto de nuestro país, desde los orígenes de los pueblos mesoamericanos, cómo se administraban los pueblos mesoamericanos o los pueblos antiguos, cómo se ejercía la administración, hasta el México actual, ¿no? Cómo se ejerce la administración. Porque hay una administración llamada privada, que es la de las empresas,
que es la que se administra por medio de rentabilidad, de lucro. Y hay una administración llamada pública, que es la que se administra para vender, digo no para vender, para otorgar bienes y servicios a la comunidad, como salud, vivienda digna, agua potable, un programa de becas, un programa de pensiones, un programa de vacunación, que no necesariamente tiene que ser lucrativo, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente por eso criticó al presidente de que canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, porque ya a futuro habían planeado con grandes números, grandes ganancias. Y esas ganancias dicen que se perdieron. Y que al final de cuentas el aeropuerto de Santa Lucía sí va a ser funcional y todo, pero no va a dejar la misma derrama económica. Ok, sí le creo, ha estado fallando la luz. ¿Va a seguir fallando la luz? No me digan. Bueno, ok. Sí, no hay problema. Entonces, ¿cómo se llama? Hay que saber diferenciar entre una administración pública y una administración privada. Y cuáles son las características y las ventajas de cada uno para poder meterlo hoy en día en algo que se llama administración o economía mixta. Ajá. Parte público, parte privado. Por ejemplo, en el Tren Maya hay empresas privadas que están metiendo inversión, capital directo, pero el gobierno también le está metiendo un cambio, un dinero, ¿no? Entonces hay que ver eso. Hay un cambio radical, ¿por qué? Porque en gobiernos anteriores se había una tendencia a la privatización. Lo que era público lo convertían en privado y solamente quien podía tener acceso a ello era quien tenía dinero para pagar, ¿no? Por ejemplo, querían privatizar la educación, querían privatizar la salud, hubo un cambio político, económico de gobierno y se detuvo. Que eso no quiere decir que los que están gobernando ahorita el país vayan 100% muy bien, ¿no? También se están equivocando, pero vamos a ver cómo no es fácil administrar. Tiene su lógica, tiene su grado de complejidad. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente. Administración en México. Ok, luego nos dice, ¿consideras que la administración evolucionó y tuvo las mismas características en Latinoamérica? Sí, no, ¿y por qué? Pues no, porque son contextos diferentes, ¿no? Es como cuando quieren venir el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la UNESCO, y nos quieren imponer un modelo de educación por competencias, o nos quieren imponer como modelo a seguir la educación finlandesa, tal como viene desde Europa, y resulta que pues no, que México tiene otras necesidades, otros contextos, otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia le pagan muy bien a los maestros, en México no. En Finlandia no hay delincuencia, no hay narco, en México sí. En Finlandia no hay corrupción, en México sí. Bueno, dice que se está combatiendo, pero pues todavía hay fallas, ¿no? Y hay áreas de oportunidad, entonces no es el mismo contexto. Por eso la administración no tuvo la misma evolución y el mismo desarrollo, ni las mismas características en el mundo como en América Latina. ¿Para qué se utilizaba la administración en la época prehispánica? Bueno, a propósito de ahorita que se está haciendo la presentación de este instrumento que ustedes ya conocen, que se llama Nepohuatzin, o mis venerables cuentecitas, que es un ábaco de cómputo para poder hacer operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división. Estaba yo viendo unas conferencias que están por ahí en redes también, que esto del Nepohuatzin y las matemáticas ancestrales, o matemáticas mayas, o matemáticas de Anáhuac, o matemáticas mexicanas, como le quieran llamar, viene fuerte desde el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Ajá. ¿Por qué? Porque decía un compañero que también es maestro de una normal en Nezahualcóyotl, decía que antes había algo conocido como, a ver, déjenlo busco, matriz de tributos, que son los primeros antecedentes, son los antecedentes incipientes de la contabilidad, de cómo contabilizaban sus productos o servicios, bueno, más bien sus productos, sus granos de cacao, de café, de maíz, los pueblos antiguos.
Ajá. Dejen ver si encuentro el glifo o el códice o el amoxli para que vean. Entonces, para poder contabilizar o ver cuántos kilos, cuántos gramos tenía yo de cierto grano, de cierto producto, etcétera. Acá está, mire. Ah, matrícula de tributos, no matriz de tributos. Déjenlo abro. Entonces, para poder contabilizar ese tipo de granos, para poder contar, no me lo da porque dice imágenes, okay. Todos. Se usaba el Nepohuatzinsin, ¿no? Se usaba este instrumento de cómputo. Ajá. Los mexicas y el sistema tributario. Y conquista UNAM MX. Ok, vamos a ver qué nos dice. Para ver cómo empezó la administración en México, ¿no? Y cómo se ejercía. Dice, en la lámina 6, es esta, la matriz de tributos, la que pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una manta, pueden ver un quetzalcopili, mal llamado penacho, un chimali, un escudo, y así elementos, ¿no? Y llevaban un sistema de numeración por medio de cuentas o granos de maíz, que son los que podemos ver aquí en el Nepohuatzinsin, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esto funciona por medio de un sistema llamado punto, raíz y caracoles. Un punto vale una unidad, una raya, una quinta o 5, una manita, y... ahí, ¿dónde está? No tengo un caracol aquí a la mano, pero... ah, sí, ya lo vi. Pero, y un caracol vale 0, ¿no? Entonces, con 1, 5 y ceros, se podían hacer las cuentas. Acá está, miren, el caracol vale 0. Entonces, por ejemplo, aquí también tengo mis puntos y rayas. Entonces, ay, chingue, se rompió. Así se hacía la contabilidad y la administración de los pagos de tributos, ¿no? Este es un cuadrito, pero imagínate que este es el punto, esta es una rayita, imagínate que es el 5, entonces 1, 2, 3, 4, y este es el 5. 1 más 5 son 6, más 1 son 7, más 1 son 8, más 1 son 9. Nada más puedo llegar como máximo a 4 puntitos. Ya para poner el 10, utilizo 2 rayitas, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, por medio de la matriz de tributos y con el uso del Nepohuatzinsin, que antes no era así, ya es un Nepohuatzinsin moderno, una matriz de cómputo calculadora moderno. Antes era como un pequeño brazalete de cuentas, 4 de un lado, 3 de otro, al final tenía 7 columnas por 13 filas, si lo vemos en una matriz de Excel, si lo traemos al tiempo de hoy, 13 por 7, 91, al final tenía 91 cuentas. ¿Y para qué servía? Para hacer esta matriz de tributos, para llevar la contabilidad de cuántos costales de maíz o alforjas de maíz tenía, cuántos quetzalcopili o penachos, no sé, vamos a ver, dice. En la lámina 6 de la matrícula de tributos, documento de principios del siglo XVI, encontramos la lista de artículos de la providencia de Caguanáhuac, la actual Cuernavaca. Tributaba la Triple Alianza, conjunto político formado por los territorios de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, Tenochtitlan. El presidente dice Tenochtitlan, no sé por qué, he estado investigando, pero no lo sabe pronunciar o no sé. Yo sabía que era Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Tlacopan es lo que actualmente es Tacuba, ¿no? Se trata de 400 mantas de color rojo. Ok, vamos a ver, es nada más la maravilla. ¿Cómo represento el 400? 100, 200, 300, 400. Cada uno de estos son de a 100. O si me voy al sistema decimal, este vale 1, este vale 20 y este solito vale 400. Ajá, en el sistema vigesimal de base 20, del 0 al 19, este solito vale 400 porque es 2 por 2, 4 y 2 ceros, 400.
O si me la quiero llevar tranquila, todavía no así me quieres decir, despacio, cerebrito, o algo así, manéjamelo en decimal, ok, 100, 200, 300, 400. Entonces, en este Amoshtli, o en este códice, como lo quieran llamar, ¿qué podemos observar? 400 mantas de color rojo como tuna, 400 mantas con cenefa a 2 colores, 400 colchas o cubiertas, 800 mantas de algodón. Ok, 800 mantas de algodón. ¿Cómo representamos el 800? Pues bueno, ahí les va. 1, 10, 100, 5, 50, 500. Entonces puedo poner así, 100, 200, 300, 400, no. Pongo una de 500, 600, 700, 800. O, si lo manejo en el sistema decimal. Si lo manejo en el sistema sexagesimal, pongo 2 de a 400. Y así llevaba yo mis cuentas. Bueno, los antiguos mexicas o mexicanos. 800 mantas de algodón, 400 pañetes o bragas, 200 camisas de mujeres y 200 faldellines. Entonces, fíjense cómo funciona el sistema, que esto lo podemos utilizar en el sistema actual también. Vamos a suponer que esto representa, no sé, ¿qué dice? Colchas, aquí mantas, y aquí pañetes o bragas. Entonces, no sé, por ejemplo, 400 colchas, 100, 200, 300, 400. Ajá. 800 mantas de algodón. Me voy a otra matriz, también de unidades en la centena. Esto es así, unidades en centena, unidades en centena, unidades en centena. Entonces, 800. Entonces, bajo 2 de a 400. Aquí lo manejo en el sistema vigesimal. Aquí tengo 400 y aquí 800. 200 faldellines. Entonces me voy a otra matriz. 100, 200. 20 piezas con diseño de jaguar. Ok. O me voy a otra matriz. Este solito vale 20 en vigesimal. 1, 20, 400 o 100 decimal. 1, 10, 100. Entonces 10 y 10, 20 o así. Una de a 10 y 2 de a 5. Ajá. Para eso servía este instrumento. Ahora lo transversalizamos a matemáticas, suma, resta, multiplicación, fracción, división, ecuaciones, álgebra, ¿no? Entonces, pero así se llevaba la contabilidad en el México antiguo. Entonces, ¿para qué se utilizaba la administración y la contabilidad en el México antiguo? Pues para llevar un control de mis inventarios, de mis valores, ¿no? De mis productos que tenía yo, ¿no? Entonces, bueno. En las sociedades mesoamericanas, la tributación consistía en la entrega obligatoria de bienes o servicios por una entidad política que dominaba una entidad política dominante. Generalmente se lograba esta imposición de pago de bienes o servicios a través del sometimiento militar o la alianza matrimonial de la Triple Alianza, por eso las guerras. Se sabe que controlaban militarmente y económicamente una vasta región del territorio mexicano a través del sistema tributario. ¿Qué es pagar tributo? Pues pagar como un impuesto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero seguir viviendo en esta casa, tengo que pagar mi predial. Si yo quiero seguir teniendo el servicio de agua, tengo que pagar mi agua. Y así sucesivamente, ¿no? Solamente que lo adaptamos a la época actual. Se sabe que controlaban militarmente y económicamente una vasta región. Sí, dominaban. En un principio los mexicas fueron un pueblo nómada peregrino. Bueno, no peregrino, porque eso es rollo religioso. Migrante, que inmigró, que estaba en tierras de Zacatecas, bueno, por ahí más o menos entre Nayarit, Zacatecas, por ahí en un lugar llamado Aztlán, de ahí el nombre de aztecas. Oiga, ¿por qué nos habla de esto? No quiero hablar de administración, sí, pero a la mexicana. De hecho, acabo de publicar o de crear o escribir un libro que habla de esto, por lo de la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana trae mucho esto, de la identidad, la cultura, la tradición, los valores, cómo se organizaban antes, bueno. Y aparte quiero que sepan que este año se celebran 700 años de la fundación de México en Tenochtitlan. Por eso, en la mayoría de los informes de la mañanera del presidente, sale como logo Quetzalcóatl. Y abajo dice, ¿qué? 200 o 204. También se celebran ciertos años de la independencia
de la consumación de la independencia de México. Por ahí investiguenle bien, son datos históricos y son importantes, ¿no? Porque la nueva escuela mexicana nos pide identidad, cultura, valores, retomar nuestros orígenes, entonces por eso estoy haciendo esto. Entonces, bueno, los mexicas llegaron como pueblos migrantes de una zona de Zacatecas y Jalisco, que se llamaba Aztlán, lugar de garzas, al territorio que hoy conocemos como México-Tenochtitlan, o centro histórico. Entonces, a ver si les paso luego un libro que se llama Camino Florido. Estaba tan canija la situación que tuvieron que comer víboras para sobrevivir. Y fueron humillados y fueron sobajados y sufrieron muchas humillaciones para pronto. Al final se empoderaron y ahora se cambió la moneda. Ellos fueron los que sometieron a otros pueblos. Y como los tenían súper sometidos y pagaban tributo, o sea, no eran tampoco hermanitas de la caridad. Cuando llegaron los invasores españoles, prometieron que iban a quitar el yugo mexica a pueblos como los tepanecas, los huejotzincas, los acolhuas, entre muchos otros, y por eso estos pueblos se aliaron a los españoles. ¿Pero qué creen? Que cuando los españoles tuvieron el poder, acabaron con Moctezuma Xocoyotzin, con Cuitláhuac, con los diferentes gobernantes o líderes del México antiguo, del territorio mexica. Pues, ¿qué creen? Que estos los esclavizaron más por medio de las encomiendas, por medio de la Real Hacienda y todo lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Fíjense, por lo menos antes, si tú querías dejar de ser esclavo, tenías que hacer un trabajo de tequio, de apoyo, sin recibir nada a cambio. O casarte con la hija del líder del Tlatoani o del gobernante, y ya, te quitabas el yugo de la esclavitud. Cuando llegan los españoles, eras mexica, eras esclavo hasta el final de tus días, hasta tu muerte. Por eso tuvo que venir una emancipación, una lucha por la libertad, por la abolición de la esclavitud, por el rompimiento de las castas sociales, con Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, Aldama, doña José Ortiz Domínguez, etcétera, y tuvo que venir una lucha independentista, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, se sabe que controlaban militar y económicamente una vasta región del territorio mexicano a través del sistema tributario. Esto era un beneficio de su élite gobernante que se diferenciaba de la gente común o más iguales. Más igual quiere decir gente común o gente de pueblo. Por medio de la acumulación de bienes de prestigio obtenidos por medio del tributo, sin embargo, en los palacios de los gobernantes se almacenaban también los productos para su repartición entre el pueblo, sobre todo cuando había hambruna, miseria, pobreza, inundaciones, épocas de tragedia, sismos. Ahí los gobernantes sacaban todas sus alforjas, sacaban toda toda la reserva de granos, de mantas, de lo que tuvieran, para que el pueblo no muriera de hambre, cosa que no pasaba en la colonia. En la colonia, si te morías de hambre, pues a ellos les valía, ellos seguían teniendo sus privilegios. De ahí nace la palabra conservador, el que no quiere cambiar o dejar sus privilegios. Y el liberal es el que quiere cambiar el sistema, democratizarlo, politizar al pueblo, mejorar las oportunidades de vida digna. El sometimiento militar a la Triple Alianza implicaba, en primer lugar, una subordinación económica, más que político-religiosa. En casi todos los casos se obligaba a los pueblos sometidos a entregar de manera regular algún producto local o el servicio en forma de mano de obra. El tributo podía variar desde materias primas, productos comunes o alimentos básicos, como maíz, frijol, chile, calabaza, etc. Bueno, aquí un breviario cultural. Antes se cultivaba simultáneamente el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, así, estos 4 granos o estos 4 tubérculos, para mejorar las cosechas y la abundancia. Hasta bienes lujosos que requerían de especialistas artesanales para ser trabajados, o bienes regionales o exóticos. Uno de esos bienes lujosos es el Quetzalcóatl de Moctezuma Xocoyotzin, mal llamado Penacho de Moctezuma, que está en Viena, y que ahorita para los 700 años, o la celebración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, Obrador y su esposa, la historiadora y maestra Beatriz Gutiérrez Müller, quisieron negociar con Viena, con Austria, y regresarlo a México, pero no lo regresaron porque la verdad es un tesoro, es una artesanía muy delicada, o sea, nada más lo mueve 5 centímetros y ya se le cayó una pluma, ya se le cayó un pedacito de oro,
O sea, nada más imagínate cuántos años han pasado, 700 años, y imagínate lo que se ha tenido que hacer para conservar en buenas condiciones ese Quetzalcóatl de Moctezuma. Hay por ahí una película que se llama Todo Mal, que iba bien, me gustó la temática, pero al final, como buenos mexicanos que solamente hacen películas de remakes o cosas chuscas y comedia, le dieron en la torre y terminé súper enojado con esa película. Estaba padre la trama porque iniciaba con un niño que va al Templo Mayor, al Museo del Templo Mayor, y se queda viendo los amostlis, los calendarios, se queda viendo las efigies, no sé, todas las artesanías y todo el arte mesoamericano, por así decirlo. Y lo quiere tocar y lo regaña un policía. Oiga, no toque ahí, porque es de, ok, está bien. No, no toque, ¿qué no ve usted que es una réplica del penacho de Moctezuma y es frágil y la fregada? A ver, ¿cómo que una réplica? ¿No es el original? No, el original está en Viena. A ver, ¿y cómo que por qué está en Viena? Porque cuando llegaron los invasores españoles, Moctezuma Xocoyotzin, en un intento de limar asperezas y solucionar conflictos de intereses, le regaló por voluntad propia eso con tal de que se largaran, se regresaran a su patria, a su lugar de origen, cosa que pues solamente despertó más la ambición de los invasores porque dijeron, esto trae plumas de quetzal, esto trae oro, plata, obsidiana, esto trae metales preciosos, no, debe de haber más, y no se fueron hasta que saquearon a la nación o al territorio mesoamericano. Gracias a eso, Europa, incluida España, pudo tener su revolución industrial por el financiamiento de estos metales preciosos, ¿no? Entonces, bueno, ok, así como breviario cultural, ahora vamos a ver ya en forma cómo evolucionó la administración a través de la historia de México. ¿Cómo era la administración en la época colonial? Pues ya más o menos dije, ¿no? Dice entonces, es indudable que a lo largo de la historia han existido múltiples factores que condicionaban la forma de ser de los habitantes y en consecuencia las formas de administración. De manera similar a las civilizaciones del Viejo Mundo en México y América Latina, la administración tuvo gran importancia y asumió diversas formas. A continuación se presenta un breve resumen. Primero, época prehispánica, que a mí no me gusta, ya saben, la prehispánica, vamos a llamarlo en México antiguo o época antigua. Horizonte preclásico. En esta etapa se caracterizó por la división social del trabajo por edad y sexo, o sea, se parece bastante a la evolución en el mundo. En actividades de tipo artesanal, comercial, agrícola, el surgimiento de clases sociales, la aparición de la escritura jeroglífica o glifos, ¿no? Por ejemplo, greca escalonada. A ver qué nos sale. ¿Por qué la greca es escalonada? Hay un significado y todo. Está sobre todo esa greca escalonada en Mitla. Bueno, ahí les va rápidamente. No sé si ya se los expliqué, si no se los explico en corto. La greca escalonada tiene como que una escalera, una columna y un ganchito. Está en un escudo mixteco, de los mixtecos. Entonces, rápidamente, fíjense, desde aquí vemos la grandeza de nuestra cultura. La greca que entra hacia adentro representa la parte espiritual. La greca que sale hacia afuera representa la parte material, o sea, el mundo del cielo y de la tierra, o del espíritu y de lo físico, ¿no? Ajá. Esta columna vertebral representa el Nepohuatzintzin, que es la verticalidad de la vida, el regirte por un camino recto. Ahí es donde vinculamos con ética y moral, que ya la vimos. Y la escalinata, pues es lo más maravilloso, es el ascenso hacia de la parte física a la parte espiritual, hasta convertirte en Tlacaelel, en un ser completo, integrado, con valores, con conciencia, con ética. Y hay una frase en México llamado que decimos Mexica Tiagui, Ashkanikan, mexicano adelante y aquí ahora nadie nos vencerá, algo más o menos así. Entonces, es la escalinata del camino de la vida, ¿no? Por ejemplo, ya pasaste por la primaria, ya pasaste por la secundaria, estás en la medio superior, te falta tu carrera profesional universitaria, maestría, doctorado, falta que formes tu familia, tengas tu pareja, formes tu propio hogar, te vuelvas independiente de tu familia biológica, todo eso está aquí, jóvenes, de manera simbólica, filosófica. Ok, bueno. ¿Cómo supo eso? Pues años de estudio, de investigación, leer un buen de libros, ir a conferencias, o sea. Ok. ¿Qué más? Ok.
Se dice también que el poder era teocrático, que se adoraba a varios dioses, el poder era centralizado, se concentraba en unos cuantos. Ahí también difiero. Teo quiere decir Dios, cracia, poder de varios dioses, o politeísmo, adorar a varios dioses. No eran dioses, digamos que eran como que fuerzas o elementos de la naturaleza. El agua, la tierra, el fuego, el viento, el sol, la luna. Pero como ellos lo representaban de una forma pues tan rara, estrafalaria, diferente a lo que ellos entendían por la cultura, ¿no? Por ejemplo, los europeos eran Dios, el diablo, el cielo y la tierra y el infierno, ¿no? Nosotros teníamos otra cosmopercepción, otra visión de la vida y de la muerte, porque todo es dual. Aquí rápidamente, ¿qué los ven? Quetzalcóatl es la sabiduría del hombre. El Tezca o Tezcatlipoca es la conciencia del hombre. Tlaloc es la evolución histórica del ser humano. Quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Coatlicue es la madre tierra o la tierra. Y así me la puedo llevar. Hay muchos dioses, hay varios dioses, ¿no? O esencias, o energías de la vida, o elementos, ¿no? Por ejemplo, te puedes encontrar por ahí como esto, dioses creadores, ¿no? Así está, dioses creadores. Y aquí te encuentras a Xipe, o a Xipetotec, el venerable descarnado. Ay, entonces sí sacrificaban, no, espérate. Es una evolución histórica de la regeneración celular del hombre. Huitzilopochtli, el dios de la guerra. No, espérate, es el colibrí zurdo, el que vuela hacia la izquierda, el que vuela hacia donde su voluntad le dicte. Entonces, bueno, nuestra forma de pensamiento era muy diferente a la de ellos. Desgraciadamente nunca lo entendieron. Me puedo clavar más, pero no es clase de filosofía o pedagogía tolteca, es de administración. Bueno, ok. Entonces, algunos vestigios de la administración en esa época son el sistema calendario numérico que rescatamos en el Nepohualtzin, de base 10, base 20, punto, rayas y caracoles, para poder representar nuestra matemática. La utilización del barro cocido para uso doméstico y ceremonial y la construcción de pirámides. Durante este periodo se desarrolló las culturas teotihuacana, maya y zapoteca. La principal característica de la administración en esta etapa es el estado teocrático como administración centralizada y numerología vigesimal, que eso es la que les digo, base 20, del 0 al 19. Rápidamente vamos a ver los números mayas. Ahí está, del 0 al 19, base 20, base vigesimal. Que antes los enseñaban desde secundaria, pero pues hoy en día ya casi no. Entonces aquí está también, ahí está, mire. Un caracolito para el 0, un puntito para 1, 2 puntitos para 2, 3 puntitos para 3, 4 puntitos para 4, y ya para el 5, rayita. Rayita y punto 6, rayita 2.7, rayita 3.8, así. Al 10, 2 rayas, 11, y así. Ya cuando llego al 15, 3 rayas. Ya cuando llego al 20, ahí se complica más el sistema, porque es un punto y un caracol para subir al siguiente nivel de 20. Por eso es un sistema posicional, ascendente. Ok, ¿qué más? Algunos ejemplos del empleo de la administración se encuentran en el levantamiento de los templos ceremoniales y pirámides en la organización social y en la construcción de ciudades como Uxmal, Chichen Itzá por los mayas, Monte Albán en Oaxaca por los zapotecas. Estos lugares son mal llamados por la ignorancia del pueblo mexicano. Ruinas arqueológicas de México, y así las van a encontrar. O vestigios arqueológicos, ya si no vemos, nos vemos tan despectivos. Pero quiero que sepan que, por ejemplo, esta pirámide o Zacuali, como es su nombre correcto, porque no es pirámide, porque no tiene forma prismática. Las pirámides de Egipto sí son pirámides porque sí tienen forma prismática. Esto tiene una forma escalonada. Ya expliqué por qué tiene una forma escalonada. Ahora tiene 91 escalinatas de cada lado, que representan 91 por 4 veces, son 364, que es la cuenta solar, es la cuenta del sol. Y hay una cuenta lunar, que es 13 por 20, o 13 veces 20, que son 260 días, que es la cuenta lunar. Entonces, de ahí la importancia de la luna y el sol, como dualidad de la vida, el día y la noche, la vida y la muerte, lo blanco y lo negro,
lo espiritual y lo físico, etcétera. Bueno, ok, ahora sí. Toda esta sabiduría se fue al carajo cuando llegaron las invasiones españolas, nos colonizaron, nos quitaron nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras formas de pensar y nos impusieron lo que a ellos les convino. El desarrollo y la decadencia de la cultura azteca sucedieron en estos periodos. Se caracterizó por el predominio de un estado militar donde la clase sacerdotal tenía gran importancia, la organización comercial y militar del imperio azteca que abarcó hasta Centroamérica, los increíbles sistemas de distribución, la organización y la especialización del trabajo fueron causa de asombro para los españoles. Tal como se narra en las cartas de relación de Hernán Cortés, toda esta infraestructura es muestra de la excelente administración que prevalecía en dicha cultura. Bueno, no había escasez de agua, no había como que grandes inundaciones, no había hambruna, no había pobreza, aunque había clases sociales, no había como que una cuestión llamada discriminativa, elitista sí, pero pues discriminativa como que no tanto. ¿Qué más podemos rescatar de esto? La ética era ejercida de una manera bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo mataba a un hombre y ese hombre tenía una familia, a mí en lugar de meterme a la cárcel, me castigaban de dos formas. O me ponían a hacer tequio o trabajo comunitario, y el fruto de ese trabajo, ¿a quién creen que se lo iba a dar? A la familia que perjudiqué por haber matado a un miembro de su familia. Hoy en día te encarcelan, te llevan a la cárcel, hay maldita corrupción, se corrompe el ministerio público y el maldito delincuente sale como si nada por su propio pie y queda impune el caso. Entonces sí podemos rescatar mucho del México antiguo. De hecho, en el libro que yo escribí pongo todo eso, cómo lo podríamos rescatar y cómo podríamos cambiar la idiosincrasia del mexicano actual, ¿no? Entonces, bueno, la organización comercial y militar del Imperio Azteca que abarcó hasta Centroamérica, los increíbles sistemas de distribución, ok, está bien, toda esta infraestructura se perdió. Época colonial, 1521-1810. La Gran Tenochtitlán fue fundada un 26 de julio de 1321 o 1325. Esteban Matus Moctezuma, un gran investigador por ahí, no le aceptó al gobierno de México la invitación que le hizo para celebrar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, como gran investigador, historiador, arqueólogo, porque él dice que es en 1325. Entonces ahorita ya se armó un debate entre si México Tenochtitlán se fundó en 1325 o en 1321. Digo, por 4 años no nos vamos a pelear. Lo que vamos a celebrar es la grandeza de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestra raíz étnica indígena, de nuestros pueblos ancestrales, y lo que hoy en día podemos retomar y reutilizar y mejorar, como es en la nueva escuela mexicana, que pide dominio de competencias matemáticas, que pide interculturalidad, que pide cultura de paz, para desde Nepohualtzin y pedagogía tolteca, fomentar en las nuevas generaciones que son ustedes, estos valores ancestrales, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en la época colonial? La época colonial estableció un sistema de administración de gobierno con características de control central, la burocracia, y poder absoluto. Fíjense cómo está de terrible la situación. Espérame tantito. Digo, voy a aprovechar el viaje, ¿no? Ya que estoy aquí. Tengo aquí un libro que se llama Mexica, el pueblo que se negó a morir, que me regaló un amigo llamado Miguel Romero Vargas, que es descendiente directo del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Y aquí este libro nos narra en algunos capítulos cómo era la organización social y política en el México antiguo, la guerra, la impartición de justicia, y aquí es donde quiero entrar. No confiaban en ellos mismos, o sea, imagínense cómo eran de terribles los españoles, no confiaban ni en su propia sombra, y se ponían auditorías o supervisores sobre supervisores, y eso hizo que aumentara de manera catastrófica la burocracia, o sea, el exceso de instituciones, que es lo que ahorita se está tratando de combatir, ¿no? Durante los gobiernos anteriores había un exceso de burocracia. Por ejemplo, se criticó mucho que había embajadas para posicionar el turismo en México que nunca se utilizaron y nunca fueron auditadas y nunca dieron resultados, puesto que jamás creció el turismo en México
Al contrario, con la violencia, el narco y todo esto se fue disminuyendo, y aún así la Secretaría de Turismo y las embajadas de la promoción de México en el mundo seguían recibiendo su buena lanita. Entonces, fíjense, ese capítulo 4, la impartición de justicia en Tenochtitlan. La justicia era inmediata en el caso de un delito menor, como cuando la mercancía que no cubría los requisitos establecidos, es decir, un telar o un tramo de tela que no tenía las medidas correctas o una cantidad de lotes que no eran los pactados, la autoridad hacía que se repusiera el producto o se regresara el pago realizado. En caso de delitos mayores como el robo, las riñas y golpes, se procedía a llevar a los quejosos ante un tribunal llamado en donde se dice la última palabra, Tlalocan. Una vez expuestos los partes, se dictaminaban quién tenía la razón y qué tenían que pagar el transgresor. Si este no tenía mercancía o cacao con qué pagar, porque el cacao se dice que era nuestra primera forma de moneda a través del trueque, entonces lo hacía con tequio o trabajo colectivo comunitario, y este se determinaba en horas, días, semanas y hasta meses o años, según la gravedad del delito, de tal forma que si un hombre mataba a otro, la viuda podía pedir que el infractor pagara trabajando toda su vida para mantenerla a ella y a sus hijos. Los delitos más graves eran la mentira, el alcoholismo, el adulterio, el asesinato, la vagancia y la homosexualidad. Bueno, ahí ahorita los feministas o las feministas se pondrían ahí como que no, que la homosexualidad no era tanto por un rollo discriminativo, sino que la homosexualidad, si se dan cuenta ustedes, se promueve como una forma de control familiar. O sea, mientras más homosexuales haya en el mundo, pues menos bebitos va a haber, ¿no? Máxime si ahorita traen un sistema de control y de exterminio por medio de una pandemia, ¿no? Pero bueno. Todos estos delitos atentaban contra la estabilidad y armonía de la familia, como institución social. O sea, no era un rollo discriminativo o de violencia, como ahora. En consecuencia del calpulli y de la sociedad, bueno, un calpulli era una familia de 20 integrantes, y 20 calpulis formaban un barrio, una comunidad. Por lo general, estos delitos eran castigados con el exilio. En el caso del adulterio, tanto el hombre como la mujer eran culpables. No existían cárceles. La forma de pago de un delito era el tequio, trabajo pago en especie y mercancía, o el exilio, o sea, te ibas a otro lugar y no te volvían a aceptar por haberte portado de manera inadecuada. Y no había corrupción de autoridades, ya que esta en sí era un delito grave y ameritaba el destierro. Recordemos que el bienestar de la comunidad estaba por encima del bienestar individual, que aquí se cumple la máxima de Henry Fayol: no antepongas los intereses personales a los intereses colectivos o de tu organización. El funcionario que incurriera en corrupción era inmediatamente destituido y obligado a entregar todos los bienes a la persona que hubiera perjudicado al favorecer a otra en sus decisiones. El exilio era tan temido como lo fue en la antigua Grecia. El exiliado no tenía posibilidades de asentarse en otra población. Las tierras, al ser comunales y administradas por los calpulis, no se vendían, por lo tanto no podían adquirir tierras en ningún lado por no pertenecer al calpuli. Su única opción era alquilar su fuerza de trabajo y que se le diera un lugar donde dormir, como los indocumentados en la actualidad, o convertirse en asaltante forajido fuera de la sociedad. Todo el mundo tenía derecho a ser juzgado estando presente un representante de su comunidad, y conforme a las leyes de su comunidad la gente estaba educada a hablar sin mentiras. Los juicios eran verbales y se acataba la resolución verbal del juez. Cuando el pueblo caía en desgracia por cosechas insuficientes, debido a la sequía, el Güey Tlatocan, Consejo Supremo de Gobierno, abría los depósitos para auxiliar a la gente. El gobierno federal administraba sus propias tierras de cultivo y recibía de los calpulis y de los postecas, comerciantes, productos para el sustento de la gente que trabajaba en el gobierno, como son jueces, guardias de orden, o sea, lo que hoy se conoce como Guardia Nacional, almacenistas, cargadores, tlacuilos, pintores de los códices, tlamacasque, oficiantes, temachtiani, maestros, y demás personal que laboraba en la estructura administrativa. No existía el tributo, había un pago por introducir y vender mercancías en los mercados, por indemnizaciones debido a asalto y robo, así como por guerra. ¿Y cómo era la jugada en España? Que de ahí se trajeron el modelo de administración colonial. La impartición de justicia y la corrupción van de la mano. Los jueces eran sobornables y todos guardaban silencio al respecto. Entonces no se equivoca el presidente al decir que la corrupción viene de lejos, desde la invasión española, por esto.
al respecto. Los ricos y poderosos estaban fuera de la ley, hicieran lo que hicieran, no eran nunca juzgados. Ellos inventaban las leyes y las aplicaban a su conveniencia. Digo, ¿les suena familiar? Las leyes surgían del antiguo derecho romano, en donde solo eran favorecidos por las leyes los ciudadanos romanos. Los demás pueblos estaban de hecho fuera de la ley. Para 1519 las leyes favorecían al cristiano. Todo aquel que no estuviera bautizado no era acogido por las leyes. Era un infiel, un hijo de Satanás. Coexistían las leyes civiles y juzgados civiles con las leyes eclesiásticas y juzgados eclesiásticos. La Santa Inquisición, que no tenía de santa más que el nombre. ¿Por qué? Porque torturaban, mataban, asesinaban, perseguían a los herejes o que no creyeran en alguna religión. La gente estaba educada a mentir, a ocultar sus verdaderas intenciones. Por lo tanto, lo que se dice no tiene gran valor para tomar una decisión. Las pruebas debían ser documentos escritos. Como ya vimos en el capítulo de educación, solo los ricos sabían escribir y obtenían todos los documentos escritos necesarios. El pueblo en general estaba desprotegido del sistema judicial. La mentira era una forma de vida, el engaño, la farsa, el fraude. Digo, lo que quieres oír, hago lo que me conviene. Esto crea una doble moral, ocultar los verdaderos pensamientos y decir lo que nos conviene. Por lo tanto, el más hábil en la mentira era quien ganaba, no el que tenía la razón. Bueno, entonces, ¿qué heredamos de la época colonial en la administración en México? Se establece un sistema de administración de gobierno con las características de un control centralizado, un exceso de burocracia, o sea, un exceso de puestos, y poder absoluto. Ahí nace el absolutismo. Por parte de España. En la Nueva España, una de las actividades más importantes, además de la agricultura, era la minería. Los españoles descubrieron y exploraron los yacimientos de oro y plata a partir de 1532. El trabajo se caracterizó en sus inicios por la esclavitud. Los españoles utilizaron la mano de obra de los nativos. Fue así como surge la encomienda. Fíjense lo que era la encomienda. Era algo muy gandalla para administrar el trabajo de los demás. En la invasión de México Tenochtitlán y en el saqueo murió mucha gente, sobre todo padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos. Hubo mucho huérfano, se quedaron sin padre, sin madre, sin abuelo. Entonces estos niños huérfanitos eran regalados en la encomienda. ¿Y a cambio de qué? De que el encomendero o el que estaba encargado de estos infantes podía hacer con ellos, ay, mi cuello, lo que le diera la gana, así fuera a violarlos. Y oiga, eso es catastrófico, pues era a cambio de mantenerlos. Y la Real Corona Española lo aceptaba y lo solapaba. De ahí nace el rollo de la pederastía, la violación de infantes, todo este asunto, ¿no? El estupro. Para administrar su trabajo, el trabajo por jornal o peonaje surgió después de la abolición de la encomienda en 1720. En las colonias se producían materias primas y se consumían los productos desde España. Hacia 1780 el espíritu del capitalismo y del libre comercio predominaba en otros países europeos. Al igual que en Francia y España, los gremios tenían el privilegio exclusivo de fabricación, de manera que nadie, sin ser maestro aprobado en un oficio, podía ejercerlo para el control de los gremios y su administración. Vamos a verlo rápido en un cuadro sinóptico para que esto se haga más ágil. Entonces, en la época colonial, sus principales características era un sistema de administración por medio de un gobierno centralizado, con un poder absoluto, que era el rey. Se crearon los virreinatos, porque no confiaban en el rey, y los virreinatos, la Real Audiencia, la Real Hacienda, se crearon muchas instituciones administrativas para vigilar que no se clavaran un clavo, un cambio, digo. Entonces, bueno, no creían en ellos porque eran mentirosos, falaces, fraudulentos, embusteros. Explotación de la minería, surgen las encomiendas, un control de los gremios de artesanos, proliferación de haciendas. Ya después de la época colonial, vienen las guerras de independencia, viene la república, se da el siglo XIX, y básicamente pues empieza a desarrollar la incipiente industria. Se empiezan a introducir los patentes, que son derechos de explotación, y la maquinaria para nuevas manufacturas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo descubro este spray, que si te lo echas, te previene o es la cura contra, bueno, no la cura, porque un virus no tiene cura, que eso es lo que no nos han dicho.
La cura del virus, no va a haber cura. ¿Por qué? Porque es un virus. ¿Por qué? Porque es un virus. Y un virus se incuba en tu cuerpo como un huésped y ahí se aloja. A lo mejor se controla y no se pone tan loco durante un rato, se queda pasivo, pero de repente se va a activar y te puede volver a atacar. En cambio, una bacteria, le das una pastilla, un antibiótico y ya lo eliminas. Entonces, bueno, vamos a suponer que esto yo lo inventé y es como que para prevenir el COVID, ¿no? Ya me echo mi spray. Como yo lo inventé, puedo registrar ante las autoridades del país algo llamado derecho de explotación. Entonces, a mí me dan de 10 a 20 años para poder explotar este producto. Todo aquel que lo quiera vender me tiene que pagar regalías o una parte de las ganancias porque yo soy el dueño y el inventor. ¿Quién hizo eso? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison agarró un gran inventor, a un gran descubridor de energías eléctricas llamado Nikola Tesla y lo explotó hasta donde quiso, y como él tenía el dinero, las patentes salieron a nombre de Thomas Alva Edison, no de Nikola Tesla. Nikola Tesla quería generar energía eléctrica gratuita para todos. Como eso no era negocio, no fue el que pasó a la historia como el gran descubridor de la energía eléctrica, sino Tommy Alva Edison. ¿Sale? Eso está en una película que se llama así, Nikola Tesla, búsquenla en YouTube. Ok, luego dice, ya para el siglo XIX empieza apenas a surgir la administración de modo empírico, se empieza a promover la industrialización de la empresa agrícola, ya para el siglo XX se empiezan a surgir y a crear nuevas escuelas de administración con modelos importados de Occidente. La primera escuela de administración que hubo en México, tristemente, no fue la UNAM, ni el POLI, o sea, no fue la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, de la cual soy egresado, ni la Escuela Superior de Comercio y Administración de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. ¿Quién creen que fue? El TEC de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey o el Instituto ITESM, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, fue la primera institución que empezó a impartir clases de esta disciplina administrativa, ¿no? Ya para el siglo XX ya se utilizan más las técnicas de administración y empiezan a surgir otras escuelas como la escuela norteamericana, la escuela francesa, la escuela europea, la escuela japonesa. Ajá. Empieza a haber avances en los ámbitos de la política, lo social, lo económico. Empiezan a proliferar las fábricas y las empresas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, rápidamente. Durante el siglo XVII, bueno, de aquí viene, miren. Para controlar los gremios y la administración surgieron las ordenanzas, los cuales tenían reglas específicas para los operarios y procedimientos de trabajo. Los gremios desaparecieron a raíz del gobierno liberal, que rigió el país a mediados del siglo XIX. Los obrajes, también llamados oficinas, fueron en la colonia el espacio y la manera para realizar el trabajo. Los obrajes se dividían en dos clases, abiertos y cerrados. Los primeros empleaban operarios libres y remunerados, y estaban abiertos y a la vista. Los obrajes cerrados no tenían comunicación exterior franca y empleaban arreos. Durante el siglo XVII proliferaron haciendas que eran unidades de producción basadas en latifundios y el sistema de control de los trabajadores. La hacienda mexicana se administraba como una empresa. Su objetivo era lograr la productividad de la tierra y el bienestar de los campesinos. Por supuesto, la administración estaba centralizada. Ya para el siglo XIX, en el México independiente, de 1810 a 1821, que fueron casi 11 años lo que duró la independencia de México, bueno, el proceso, que son 3 etapas, la iniciación, el desarrollo y la consumación. El movimiento independentista se inicia un 15 de septiembre de 1810. Por conveniencia y por ser el cumpleaños de Porfirio Díaz, se registra oficialmente en México como el 16 de septiembre de 1810, para poder echar la fiesta y la casa por la ventana. Y concluyó 11 años después. A partir de 1812, los gobiernos emprenden el fomento de la minería, la agricultura y la industria como las principales actividades comerciales, mediante el otorgamiento de facilidades para la introducción de maquinaria, patente, privilegio y nuevas manufacturas.
De 1821 a 1834 hubo inestabilidad política. El primer intento de promover la industria se dio gracias a la iniciativa del empresario Lucas Alamán, principal representante de los conservadores. En 1831, creando el primer banco en México, llamado Banco de Avío. Los estilos de administración continuaban siendo empíricos y rudimentarios y todavía centralizados. Ya para la época de la Reforma y el Porfiriato, entre 1836 y 1910, en este periodo Benito Juárez decretó las leyes de reforma. Se promulgó la Constitución de 1847. Bueno, rápidamente, mediante las ideas de conservadurismo o de absolutismo despótico o ilustrado, quien tenía la voz cantante o el poder entre los tres estados, que era la iglesia, el clero, los reyes, los monarcas, los nobles, los burgueses, el artesanado y el pueblo raso, quien tenía la voz cantante pues era el clero, la iglesia y las monarquías, los imperios, ¿no? O los virreyes. Todas las leyes de reforma vienen a separar a la iglesia y al Estado para poder darle mayor equidad al reparto o a la distribución de la riqueza. Entonces, para eso se promueve la Constitución de 1847, donde se da pie a promover la libertad de enseñanza para todos, la libertad de imprenta, porque antes lo que se difundía solo eran ideas religiosas. Gracias a que surge la imprenta en la Revolución Industrial, en el mundo se pueden difundir ideas más allá de la religión. La industria y el comercio. Se supera la intervención francesa porque acuérdense que pues, México era el cuerno de la abundancia, o siempre ha sido el cuerno de la abundancia, por su exceso de recursos naturales, de metales preciosos, de aguas, de océanos, y todo el mundo quería a México como el gran pastel de América para poder sobreexplotarlo. Ahí están de testigos la intervención norteamericana, la intervención francesa y un segundo intento por intervenir a México por parte de España, ¿no? La guerra de los pasteles, la pérdida de Texas, todo eso que se ve en la historia de México. Entonces, bueno, ya para 1877 y 1910, que ya es la antesala a la Revolución Mexicana, la administración se aplica principalmente en el arte y la ciencia. Se fundan academias, museos y sociedades artísticas y científicas. Se promueve la industrialización de la minería, la industria textil, los ferrocarriles y las empresas de carácter agrícola como el enequén y el tabaco. Muchos dicen que la época de la administración de Porfirio Díaz Mori o el porfiriato o el porfirismo fue muy bueno porque se fue influida o influenciada por la revolución industrial y trajo caminos y puentes, electricidad, ferrocarriles, medios de transporte, gracias a un grupo llamado los cientificistas o los científicos, pero que creen que solamente ese beneficio era para los que podían pagar, o sea, no era justo. Aparte las tiendas de raya, pues no alcanzaban, ¿no? La tienda de raya era como el antiguo Coppel o Electra, ¿no? De te presto en abonos chiquitos para pagar muchito y la deuda se va a 10, 20 años, ¿no? Hay por ahí una broma que a mí me encanta hacer, que dicen que había una tienda de Coppel y va un joven como de 21 años a hacer un pago, ¿no? El último pago. Buenas tardes, gerente de Coppel, vengo a pagar la cuna del bebé. Ok, ¿y cómo está el bebé? Pues soy yo. O sea, imagínense cuántos años tuvo que pagar esa carroza, esa cuna o esa carreola a crédito, ¿no? Las tiendas de raya era así. Tú ibas y comprabas maíz, comprabas calzones de manta o cosas que necesitabas para tu familia, para tus hijos, y si no te alcanzaba, pues podías agarrar más. Pero ¿qué crees? Esa deuda histórica yo te la iba anotando en tu tienda de raya, en tu cuenta en la tienda de raya, ¿no? Entonces, pues eso trajo mucha explotación, abuso de la clase campesina, obrera. Por eso, Ricardo Flores Magón, uno de los grandes y primeros pensadores de la Revolución Mexicana, que era anarquista marxista, empezó a culturizar a los obreros y hay una película, no, perdón, hay una serie muy buena de las últimas series fregonas de Televisa que se llama El vuelo del águila. Y hay otra
también tiene que ver con el águila, pero bueno, ahí viene una serie histórica muy buena y muy bien armada y muy bien contextualizada de todo lo que aconteció en el México revolucionario y posrevolucionario, ¿no? Y ahí salen las escenas, ¿no? De Ricardo Flores Magón, que era un oaxaqueño, un maestro oaxaqueño, desde ahí nos traen a los maestros porque descolonizamos y aculturizamos al pueblo de México, o no los engañamos, no les decimos lo que el gobierno quiere que les digamos, sino les decimos la realidad o la verdad, ¿no? Por ejemplo, por ahí tengo un libro llamado Contra la historia oficial, y ahí viene la historia no oficial de México, ¿no? Entonces, bueno, Ricardo Flores Magón era un maestro oaxaqueño que se unió a las filas anarquistas y marxistas. Entonces, con esas ideas de ilustración, de abolición de la esclavitud, de igualdad de pago, de derecho a huelga, todas esas ideas, se fue a las minas y a los campos obreros de Cananea, de Río Blanco, en Veracruz, etcétera, y pues empezó a despertar a los obreros, ¿no? No tienen por qué trabajar 12, 16 horas, tienen derecho a una jornada digna de trabajo, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a hacer antigüedad en su trabajo, y así fue como fue surgiendo lo que hoy conocemos como Ley Federal del Trabajo y el artículo 123, que nos da las bases de cómo se debe de administrar los derechos laborales, ¿no? Cómo el patrón o el empresario o el empleador debe administrar los derechos del trabajador, ¿no? De hecho, él empezó a difundir estas ideas por medio de un periódico. Hubo muchos periódicos que estuvieron en contra de las ideas porfiristas, como el Aguizote, el hijo del Aguizote, el sobrino del Aguizote, el nieto del Aguizote, todos así del Aguizote, ¿no? Pero Flores Magón y sus hermanos, los magonistas, crearon un periódico llamado Regeneración. Y por medio de ese periódico Regeneración fueron difundiendo las ideas de cómo debía ser un gobierno digno y cómo derrocar a la dictadura de más de 37 años de gobierno constante de Porfirio Díaz Mori, ¿no? Entonces, bueno, la administración se aplica principalmente en el arte y la ciencia, se fundan academias, museos y sociedades artísticas y científicas. De hecho, Porfirio Díaz es el que fue o mandó a construir el Palacio de Bellas Artes. Industria textil, ferrocarriles, empresas de carácter agrícola, como el Enequén y el tabaco, entre otras. Los sistemas de administración eran empíricos, centralizados y autoritarios. Ya para el siglo XX se caracteriza por el avance de los ámbitos político, social y económico. En 1910 surge la Revolución Mexicana, con Madero, Villa, Zapata, Carranza. Se derroca a Porfirio Díaz y se inicia una serie de cambios como el reparto de tierras. Tierra y libertad era el grito de guerra de Emiliano Zapata. Y la promulgación de la Constitución de 1917, que al día de hoy ha sufrido muchas reformas. La más reciente es la reforma educativa de López Obrador, llamada Nueva Escuela Mexicana, que yo estoy promoviendo. Y ahorita la reforma más cañona que las más recientes que vienen son la reforma laboral, donde mete la ley del outsourcing, donde mete la regulación de la subcontratación, donde mete la regulación del trabajo desde casa en línea por pandemia, y recientemente, que no le he checado bien, me voy a echar un clavado, la reforma eléctrica, porque por eso se ha estado yendo la luz, el gas está súper caro, la gasolina está súper cara, porque hace forma revertir las reformas energéticas que aprobó Enrique Peña Nieto durante su sexenio, para poder abaratar los costos de energías combustibles y renovables en México, ¿no? Entonces, bueno, desde acá viene el asunto, viene de lejos. Entonces, bueno, durante el periodo de 1930 a 1950 se nacionaliza la industria petrolera, que también es lo que hace falta, porque Lázaro Cárdenas del Río, en 18 de marzo de 1938, nacionaliza la industria petrolera, se la quita a la administración extranjera de los norteamericanos, pagándola con lo que podía. Estuvo interesante porque la gente donaba chivos, gallinas, puercos, lingotes de oro, vendía sus tierras y daba dinero para poder pagar la deuda externa de la administración del petróleo a Estados Unidos y Canadá principalmente, y poder recuperar la administración del petróleo, de la mano de la creación del Instituto Politécnico Nacional, para poder crear ahí, formar ahí a los futuros técnicos y especialistas en la industria de la petroquímica, ¿no? Por eso el lema del Poli dice: la técnica al servicio de la patria.
Entonces, bueno, durante los periodos de 1930 a 1950 se nacionaliza la industria petrolera, inicia ahora sí ya en forma la industrialización de México, pero con una política de proteccionismo que desalentaba las importaciones para poder consumir lo nacional, proliferando las grandes empresas transnacionales, o sea, de fuera, de otros países, la pequeña y mediana empresa o industria, que más adelante cuando veamos qué es la empresa, vamos a ver qué es la pequeña, la mediana, la micro, el emprendedor, etcétera. Mientras que en las primeras predominaban sistemas modernos de administración, en las segundas prevalecía la administración empírica. Ya para 1910 se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con el cual el país se ve obligado a modernizar la planta productiva nacional y establece programas de reconversión industrial. En este periodo la administración tuvo un auge definitivo con la proliferación de empresas extranjeras y transnacionales. Si quieren saber más de eso, les recomiendo leer un libro que existe en internet, ya lo busqué, llamado ¿Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano o me lleva el TLC? Del autor Rafael Barajas, alias El Fisgón, donde con caricatura política nos explica cómo fue el desmantelamiento de la industria pública nacional a través de los tratados de libre comercio con el extranjero, que con este gobierno se pretende que se vuelvan a renacionalizar lo que en algún momento privatizaron, ¿no? Pero pues ya vimos que los conservadores y los empresarios como que no quieren aflojar, no quieren soltar y se complica el asunto, ¿no? Y para acabarla de fregar, el presidente quiere quedar bien con todos, tanto con el campesinado, con los indígenas, con los obreros, con los maestros, con el empresariado, con los inversionistas extranjeros. No, no se puede quedar bien con todos. No se puede hacer concesiones a todos, que es el error que está cometiendo, ¿no? Entonces, bueno, algunos lo tachan de reformista moderado, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Se establecen programas de reconversión industrial. En este periodo la administración tiene un auge definitivo con la proliferación de empresas extranjeras transnacionales. Ya para el siglo XXI, o sea, ya ahorita, siglo que se caracteriza por grandes avances tecnológicos, automatización de los procesos productivos, tecnologías de la información y comunicación. Su utilización en las empresas, existen múltiples empresas globales, nacionales, transnacionales, grandes, pequeñas y medianas. Con esta enorme competencia, la utilización de diferentes escuelas y estilos de administración es indispensable. Del análisis de los tipos de administración que han prevalecido tanto en Europa y Estados Unidos como en América Latina, es posible concluir que en cada época y en cada cultura surgen estilos de administración producto de los valores culturales, sociales y económicos y tecnológicos prevaleciendo en la sociedad, y que las propuestas de administración varían de acuerdo al tamaño y cultura, características y recursos de cada organización. Para terminar esto, pues no hay como que un libro 100% mexicano que nos hable de la administración a la mexicana y que retome como que más a fondo y profundice más sobre el modelo de administrar algo en México. Yo tuve el atrevimiento de escribir un libro llamado Administración a la Mexicana para enfrentar la pandemia desde la nueva escuela mexicana, un caso de éxito en un sistema de bachillerato tecnológico, que es el nuestro. Entonces, pues no sé si vaya a pegar, lo vaya a comercializar, lo vaya a regalar. Bueno, ahorita ya se lo estoy regalando a los maestros por medio de WhatsApp, que van a hacer concurso de admisión vía UCICAM para media superior, porque si andan bien perdidos, no saben muy bien qué es la educación por competencias, qué es la nueva escuela mexicana. Entonces, por ahí también estoy ofertando unos cursos para pues, ayudarles a ellos a pasar ese tipo de exámenes, ¿no? Porque yo ya estoy dentro del sistema educativo mexicano de la educación media superior y ya sé cómo es la movida, ¿no? Incluso pasé un examen de certificación con excelencia, entonces por eso me atrevo. Entonces, de tarea se les quedan estas preguntas. ¿Por qué crees que es importante la administración? Al ser la administración una ciencia de carácter eminentemente social, ¿con qué otras ciencias y disciplinas crees que se auxilie? ¿Qué son los valores? ¿Para qué sirven los valores? ¿Crees que la administración debe ejercerse con ciertos valores? ¿Cuáles? ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de las empresas también es importante el tema de la moral, de la ética, de hacer las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, acaban de apresar a un canijo llamado Mario Marín, que era del PRI, que ya tiene un buen de años ahí por el gobierno de, pues no me acuerdo si de Salinas o Cedillo, por ahí, antes de que llegara Fox. Estaba haciendo negocios con una empresa que maquilaba pantalones de mezclilla en Puebla. Él era gobernador de Puebla, Mario Marín. Quien denunció todo el teje y maneje de actos de corrupción y vejación de infantes y de adolescentes fue una periodista muy valiente llamada Lidia Cacho, mediante un libro llamado Los demonios del Edén.
y fue amenazada de muerte, fue torturada, fue encarcelada injustamente, y hasta ahorita en este gobierno pudo regresar exiliada de Estados Unidos a México a declarar, y ya dijo que se va a ir contra todo el peso de la ley contra Mario Marín, porque Mario Marín y Kamel Nasif, empresario extranjero y uno político mexicano del PRI, hicieron muchos daños a la comunidad de Puebla. Una, porque vertían sus desechos tóxicos de los pantalones de mezclilla a mar abierto o a río abierto y contaminaban, y los niños morían enfermos de cáncer y todos pintados de colorados. Y otra, porque estaban en un negocio con las que maquilaban esos pantalones mujeres de prostitución, de trata de personas, o sea, bien cañón. Busquen los videos en YouTube y analícenlo, porque a lo mejor va a ser un caso que vamos a retomar para ver la ética en las empresas. Ajá, por eso la última pregunta es, ¿para qué sirve la ética en la administración o en las empresas? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? No, pues las preguntas las tienen ahí en el libro, o sea, ese libro lo tienen adjunto en Classroom, de ahí las pueden sacar. Y ya las suben a la tarea que les ponga ahí, ¿no? Que va a ser, que va a tener que ver sobre esto, sobre creatividad, sobre innovación, los últimos 2 videos que les subí. Disculpe, mi luz anda fallando y apenas llegó, pero estuve desde... Sí, te creo, Lin, no te preocupes, ahorita está fallando, ya les expliqué por qué. Ok, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reclamo, crítica, opinión? Adelante. Díganme, antes de irnos. Sin dudas, ¿no, profe? Ok, ninguna, profesor, ok. Bueno, está bien. Los dejo, cuídense, que estén muy bien, nos vemos, les encargo mis tareas, échenle ganas, cuídense mucho, porque esto apenas empieza. Ya llegaron las vacunas, pero no nos confiemos, ¿eh? Hay que ver primero si hay una buena administración para ver si son suficientes. Hay que ver si no hay repercusiones o efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, el sábado di una clase de economía, ya también la subí a internet, a mi canal de Educal y Capacitación, y una estudiante me dijo, no me puedo conectar porque soy enfermera y la verdad me acaban de vacunar ayer y estoy teniendo efectos secundarios y no me está gustando cómo me estoy sintiendo. Le digo, bueno, ok, está bien, no hay problema, ve el video en YouTube y haz mis tareas. Sale pues, cuídense, me dio gusto estar con ustedes, nos vemos, hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Bye, cuídense.